Suscríbete a La Panterita. Si el wifi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Productos Sochi, el cacique, sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierro Par, Cooperativa Coomecipar, tu mejor opción. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Copetrol, vamos. Cell Shop Importados, la tienda más amada de Paraguay. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. KGM, donde la emoción continúa. Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y las divisiones formativas del fútbol paraguayo. Múnich Ultra, fluye con libertad. CBD Fortelasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Automotor, número 1 en camiones. Salud protegida. Nisei, apostala. Ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico Es Más, tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Dani Chun, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Ariel. ¿Cómo te va? Bien. Fabio Martín, ¿qué tal? Bien, buen día para todos. Bueno, se viene el perifoneo. ¿Cómo era el otro? La misma... ¿Cuál era el término? Cantaleta. Cantaleta no me queda nunca. Cantinela también podemos decir. Cantinela, perifoneo, cantaleta. Pero también es un baño de realidad. Yo sostengo... A ver, viste que una de las primeras lecciones que te dan en las escuelas o en las facultades de periodismo, de comunicación, te hablan qué es noticia. Uh-huh. Y que el perro le muerda al hombre no es noticia. Ahora, la noticia es cuando el hombre muerde al perro. Sí. Que Paraguay pierda un partido en la mayor, en realidad no es noticia. La noticia suele ser cuando... Mordiendo demasiado ya al hombre. No. Y la noticia... y lo que pasa, y bueno, lo que pasa es que un equipo que no hace... Por eso creo que todo el mundo tiene su batería de argumentos. Ahora, yo lo que, entre comillas, resalto de lo que pasó ayer es... Más allá de que Néstor Jiménez no es lateral puro, porque él es central. Pero por la derecha, yo no sé si Garnero volverá a jugar con laterales después de lo de ayer. Me sorprendió que a Kaku lo haya colocado como un volante abierto por derecha o un extremo, sabiendo que Kaku no retorna cuando se pierde el balón. No es ninguna coincidencia que Suazo se divirtió por ese sector. Y hasta por una cuestión de micrófono de ambiente. Tanto el partido contra Perú como el de ayer se podía escuchar, suele ser 51% plagueo contra el árbitro de parte de Garnero. Después las indicaciones. Pero después me parece que es lo que se sabe, ¿verdad? El plagueo vino después del 3-0 recién. En una que quiso tomarse con la línea, pero... Sí, Dani, yo justo venía pensando ese tema de que vamos a negociar con Garnero ahora el tema del lateral derecho porque le costó a Iván, le costó muchísimo a Iván y se le escuchaba a Garnero dentro de sus indicaciones, dale Iván, vamos, presioná Iván, andate Iván, o sea que era porque estaba abrumado el jugador seguramente o sobrepasado, por eso que decía Dani, era el tema de Suazo. Que le abordó un par de veces por lo menos ahora. Sí, pero sus centros no iban a nadie, no iban a nadie, no había el factor sorpresa. ¿A qué jugamos? El tema también es preguntarnos a qué jugamos con eso que dice Dani. ¿Cuál fue el parado táctico del equipo? Salir un poco de lo que es Garnero, el 4-3-3 o buscar parar de otra manera. Prácticamente el equipo quiso ser 4-4-2, sí, pero o a veces bajar un poco a Enciso, o sea, es como que dividir las responsabilidades. Peralta verde todavía, como también, o sea, muchos jugadores están verdes en ese sentido, y mira que Cuba se equivoca en el segundo gol, en los goles, claro, pero ahí es donde vamos el tema de cuando el viernes se destacaba que al equipo no le llegaron, es porque todos sabemos que a este equipo le pueden llegar con facilidad, y mira que después ya era pum para arriba. En el segundo tiempo la displicencia de Bobadilla para el tercer gol, más allá de que hay buena secuencia de
gambeta y pase de los chilenos, pero es es nuevamente como una realidad decir, y no se puede jugar como el resto del mundo juega, porque no aguantamos la presión del rival cuando queremos salir. Eso quiere decir que vamos a jugar largo y vamos a perder rápidamente el balón. Y ahí la duda del jugador que si tiene que salir o tiene que quedarse. Pero lo de ayer volvió un poco a contrastar con lo de... Por eso decía, cuando el viernes se hablaba de qué destacamos y qué lamentamos. Y en el lamento era el tema de la poca gestación ofensiva. Y del lado positivo era, fíjate la solidez. Porque todo bien cuando se habla, no, pero Alonso no puede ser el lateral izquierdo. Sí, como lateral. Pero yo no sé si iba a dejar como Jiménez dejó en los 2 goles de Dávila. En el primer gol como que Alderete le mira diciéndole, ¿qué haces vos allí mirándole al 9? Lo mismo podríamos decir de Ramírez Velázquez. Entonces, cuando uno dice, necesitamos laterales puros. Repito, Jiménez no es lateral. Jiménez jugó porque... ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dijo Garnero, que creamos situaciones y que estamos apurados, ansiosos y por eso lo marcamos? Vi otro partido, él también es preso de la ansiedad. Nos acercamos al área. Eso es una de Vareiro que fue en el travesaño, ¿no? Una de asomar. ¿Verdad? Y ya con el partido 2-3-0. No. Ese pues es el tema. Nosotros en el 0-0, a mí me asustó el nivel futbolístico nuestro porque estábamos hasta, si se quiere, 2 escalones por debajo en velocidad. Porque Claro. Chile iba a un toque, descargaba a la derecha, mamita, era ya pensar, acá se viene el primero, y se pintaba el baile. Pero ¿por qué a nosotros siempre nos tienen que cachetear primero o tocar la oreja, el famoso tocarnos las orejas para que nosotros reaccionemos? Porque después del 1-0 se vio un poco de manejo de pelota, eso quizás es lo que le gustó a Garnero, pero Sí. tampoco fue profundidad. Claro, el mejor lapso de Paraguay fue entre el 1-0 y el 2-0. Exactamente, ahí reaccionamos un poco, ¿verdad? Pero a ver, yo también te puedo decir, en ese lapso, Bravo no tapó ninguna. No, Arias tampoco ¿A usted fue- le sorprendió? Porque ayer dijimos, bueno, mira, está Chile igual que nosotros, casi no renovó. ¿No le sorprendió algunos apellidos que aparecieron en Chile? Y yo me preguntaba, Enrique, ¿cómo es que Fossati o Gareca, más Gareca, verdad? Que al tomar nomás la dirección técnica ya se ve su mano. Eso Exactamente, también. porque fíjate que con Francia perdió apenas 1-0, Sí. por lo visto le hizo partido, le goleó a Albania que va a jugar Eurocopa, y ahora nos mostró una gran superioridad, no estando inclusive en su máximo potencial. Y sin apellidos tan nuevos. Eso es lo que te digo. Dávila, por ejemplo, he visto que juega en el CSKA de Moscú. Sí. Ahora lo quiere para hacer la América. Después, Catalán, marcador central, Talleres. Está La dupla central no es la titular. Lo que estábamos hablando ayer, ¿verdad? Claro, porque Pablo Díaz Y Maripán no jugaron, ¿verdad? Y el Marcelo Núñez, que también, Marcelino Núñez. Tienen jugadores de buen ¿sabes pie. qué? No hay uno pero nuevo. Claro, pero son apellidos así que... Y vos mirá tu equipo y en nombre no sé, Sánchez capaz lo que no puede superar. No sé, Y vos- si vos buscas la diferencia. Flamengo, Sí. o sea, Isla. Pulgar es el que ahora está en Flamengo, o Sí. sea, en nombres, pero lo que te quiero decir, Ariel, es, y que capaz apuntás o era lo que te consultaban, claro, está el nombre del técnico, no vamos a descubrir nada, Garnero acá sí, pero a nivel local, Gareca es un clase A, Ah, lógico. o sea, Lógico. él revolucionó el fútbol peruano. Para decirte, porque casi todos estos apellidos no pudieron contra un Paraguay Pero con 10 Dani, justamente Dani, pero con- ¿será que nuestros jugadores no tienen esa capacidad de Interpretar el juego asumir la y asumir. responsabilidad? Parece que hay miedo escénico No, también pero- tipo Cerro espera, Porteño, espera, porque espera, a espera. mí me cuesta, ¿sabes qué? Para cerrar nomás. ¿Qué miedo escénico si ayer era un amistoso? Y ya no entiendo entonces porque... Y no había No, público porque- que... A ver, vuelvo a traer el ejemplo del perro y el hombre. Pareciera ser que este es un equipo que, no sé, cuando juega con 500 personas es una maravilla, y ayer porque hubo, no sé cuánto hubo, 30.000, 40.000 Por ahí personas. más o menos. No, este es un equipo que hace casi 10 partidos, no mete un Y gol. no asumen. Y bueno, entonces no es una cuestión de miedo Dani, pero escénico. decime una cosa, porque nosotros podemos apuntar al cuerpo técnico, ¿verdad? Es un Pero todo. Pero demasiado técnico ya no, pasaron. claro, y es repetir... Vámonos, nosotros tenemos que cerramos la etapa con Martino. Y de allí comenzó No, tampoco una que suerte. vinieron las grandes luminarias, o sea, acá estuvo mucho tiempo Berizzo, que a Chile lo hizo jugar peor. También, o sea, el tema ayer los propios chilenos decían la diferencia entre un técnico clase A como Gareca y un técnico, y ponían cualquier cosa por lo de Berizzo. O sea, Pero- yo no estoy anulando tu argumento, yo comparto tu argumento desde esta premisa de que arrancamos. No es novedoso que Paraguay pierda contra el resto de América.
Salvo Claro, que sea Bolivia. Sí, pero yo tratando de interpretar a Ariel, Dani, aquí lo que pasa es que desde el 2010 que terminamos ese mundial, no metemos la Copa América 2011. Desde 12 ponele. 2011 pues no jugábamos bien tampoco. Pero puede ser que desde el 2010 pasaron 14 años, no podemos dar 3 pases seguidos No nunca. no podemos dar 3 pases seguidos nunca. O sea, Pero el partido de ayer te demuestra que no hay que dar 3 pases seguidos. y tenemos Eso es lo que te bu- quiero decir. O sea, sí, pero si hoy alguien dice, Dani, vos después del viernes dijiste, hay que jugar con laterales puros. Y después lo de ayer, sí, y yo decía, no, ¿sabes qué? Vamos a poner 4 centrales acá y vamos a poner un doble bis porque queremos meter 3 pases seguidos en una zona peligrosa donde sí, el resto del mundo juega así. El resto del mundo juega con esos 3 pases seguidos peligrosos. y eso es lo que queremos. Y No, nosotros no no es podemos. posesión, no es posesión lo que yo pido, sino No. que es llega el volante, pone la pelota a la derecha para el lateral que de sorpresa aparece, mete el centro y un cabezazo. No, Son espera, tre- antes de eso, son 3 saque pases. de meta de Paraguay. Sí, vamos a la Al derecha dividida. para Coronel o Coronel para Gómez o para el otro zaguero. ¿Podemos hacer 3 pases? No, y bueno, eso sí. No, No, pero porque- ese fue y el bueno. sentido de querer tener posesión larga, No, ¿verdad? es que si vos no tenés la certeza de hacer esa posesión, tenés que jugar largo. Y por eso, y bueno. Y en el y- largo, ayer Quintana decía, Cuba mide 1.50 y hoy por hoy es nuestro centrocampista. Vamos a dividir la pelota. Y en la dividida, el resto del mundo no divide. ¿eh? Vos ya no vas a Sí, encontrar pero- saque de meta largo. ¿Verdad? Claro, pero lo que siempre nos pasa a nosotros en espacio reducido, qué buen pie tienen todas las selecciones, hasta Bolivia la tiene, ¿verdad? Buen pie en espacio reducido. Y nosotros eso nunca, siempre nos quedamos, nos estancamos, no podemos progresar así realmente. Es una cuestión del técnico, sí, también por los nombres que elige. Yo decía, y lo decían los compañeros el lunes también en Peligro de Gol, ¿qué hace Néstor Jiménez ahí? Con todo respeto, ¿qué hace Néstor Jiménez? Principalmente para jugar de lateral, Y ¿verdad? te demuestra cómo se ha estancado Paraguay, especialmente en algunos puestos. Perfecto, sí. Sí que en el arco se está buscando y Coronel es uno más. No se ha destacado No, para no, nada. no. Y voy a decir, ¿por qué está Néstor Jiménez? La coyuntura hizo que no esté Matías Espinosa. Igual es del plano local. O sea, hoy los laterales son fundamentales porque en algunos países inclusive el lateral es el interno, el que se mete allí para que el 7 y el 11 sigan jugando por la raya. Acá, en estos 13 años que ustedes marcaron, no hemos consolidado a nadie. Por eso los 2 laterales son del plano local. Es así. Entonces, allí, más que culpa de Néstor Jiménez, es de la estructura del fútbol paraguayo. Igual, ayer cuando entró Ramón Sosa, hay una parte donde Garnero se fastidia con Néstor Jiménez. Porque, ¿qué hace Néstor? Agarra la pelota y hace carrusel. Siempre hace eso. Claro. Siempre hace esa jugada. Y se le escucha en el micrófono ambiente. Néstor, es para Ramón, Claro, es para Ramón. claro, extender el pase. Claro. Y es como lateral, vos tenés que Y extender el acá no pase. te estoy hablando de una proyección o de un centro mal dado o de que te gana en la marca, te hacen el 1 contra 2, que es algo endémico también. Pero voy nomás, cuando Ariel planteaba, porque lo que preocupa es que hasta ayer nosotros creíamos que Perú, Chile y Bolivia y nosotros estábamos en ese mismo grupo. Pero después lo de ayer uno va a decir, No, ya está. el chileno va a decir, no me ponga en ese grupo. No, yo no estoy en esa bolsa, te va a decir. Claro, ¿verdad? ¿sabe cuál es la reacción de los peruanos? Porque el primer partido de la Copa América es Perú-Chile, porque están en el grupo de Argentina. O sea, el jueves juegan Sí, Argentina con el Canadá. clásico del Pacífico. Claro, y al día siguiente. Y los peruanos decían, a este equipo al que nosotros no le pudimos meter un tiro al arco por Paraguay, Chile ya le está ganando 2-0 en media hora. O sea, ellos ya lo tienen a Paraguay como sparring. Lo tienen a Paraguay como sparring. Entonces, cuando Ariel plantea, es un todo, pero no se puede anular. Porque vos arrancaste diciendo, pero Gareca, esto. Porque yo te entendería si acá Gareca metió 6 jugadores que habían sido ignorados, irradiados y ninguneados por Berizzo para decir, mira, un poco acá se había encaprichado, no lo llamó a fulano, a mengano. No, toditos estos apellidos. Nosotros ya le escuchamos en el 21 contra Paraguay en la Copa América donde le ganamos. Y en el último partido, Paraguay quedó con uno menos en el primer tiempo por lo de Robert Rojas. Igual no nos pudieron hacer un gol. O sea, yo vengo escuchando, porque por un lado están los de la generación dorada, los Bravo, Alexis, Vargas, más allá que esta vez no fueron convocados Medel y Vidal,
Y por otro lado, todos esos apellidos que vos citabas. Y tampoco es que están No. en el top. No. Y allí es donde sí también quiero decir, claro, el técnico tiene que ver también. Sí, y él elige a los Y jugadores. Gareca, quiere hacer o no, es un clase A. Es un tipo que fue finalista en la Copa América del 2019. Yo tengo también mi conclusión. Para mí tenemos que jugar, como dice Dani, a partir del 0. Contragolpe por momentos. Y así como jugaba, por ejemplo, el equipo de Julio César Cáceres, ese equipo de Olimpia, la Copa Libertadores o el campeonato. Eso que de repente le meten una pelota larga, adelanta a su volante, Presión, atropella, presión, recupera, sí. presión alta, aguerrido. No tenemos otra. No te vayas tan lejos, ¿sabes qué? Hay que jugar salvando las diferencias y matices, como el equipo del preolímpico. El equipo del preolímpico no era un equipo que se lucía con 4-4-2 y Gómez se iba a Claro. jugar como doble 9, atropellaban los muchachos. ¿Y qué va a hacer? Y bueno, y esa es la simpleza cuando, por un lado, se asemeja más a tu ADN y por otro lado, no podemos dar 3 pases seguidos en Claro. esa zona. Cuando yo hablo de 3 pases seguidos, porque por eso te cortaba, Fabio, vos ya te llevan la línea No, de yo- volante, y yo eso pero no para quiero. llegar hasta allí, Yo necesito hacer la conducción, el build-up que dicen los ingleses, ¿verdad? Sí, bueno, pero viene por el concepto de la posesión. ¿Por qué uno quiere la posesión desde atrás con el arquero y compañía? Para saltar líneas, para que vaya en aumento después la capacidad que puedas tener de, en este caso, sacar provecho de la supremacía de hombres en una zona X. Eso nosotros no vamos a hacer, olvídense eso. Entonces, lo que yo digo, nomás 3 pases seguidos, hablo de profundidad, de rematar al arco de cabeza, con el pie, llegar, empalmar, hacer algo, porque los dos arqueros pasaron desapercibidos en los amistosos. Estamos hablando de Galese y esta vez Bravo y el otro arquero, Arias. Y si vamos a jugar Arias, así, ¿verdad? como Arias, estamos porque entró después. marcando, Cuba no puede ser nuestro volante. Vamos a ser sinceros. No puede perder lo que perdió. Ahí, mi 7 de domingo, chiquitín, Él recupera, pequeñito, pero débil, no te- frágil. Nosotros necesitamos gente ¿Y quién? así como Pero- Pirida Mota, un prototipo de Richard Ortiz que meta, que Pero tenga Cuba presencia mete. en la mitad de la cancha. Pero muy chico, Dani. Pero ¿sabes lo que pasa? Eso es lo que también genera. El viernes Cuba entraba en el podio de todo el mundo. Y bueno, y sacamos conclusiones Y ahora. Cuba, ¿Qué va a hacer? y Cuba medía lo mismo en Lima que midió ayer en Santiago. Yo en el tema táctico, ahí capaz Garnero se pueda defender. Ayer se jugó con una figura que él no suele utilizar. No lo utilizó. Por eso habló ni de en- cambio de Claro. cambio táctico. Él no lo utilizó ni en Guaraní, ni en Libertad, Mira, ni en puede Olimpia. trabar cera, Cuba, perdido, pero no. No, ya sé. Pero Pero ya- no solamente por eso, porque si voy a cambiar de sistema, o sea que volver a lo nuestro, enviar pelota larga, el rebote tenés que meter, tenés que tener un perro de presa. Es muy chiquitito Cuba, no sé. Nosotros si vamos a jugar Pero con es de nosotros, la característica nuestra, Ariel. Si es por la estatura, bueno, está bien, pero es el único Claro. de los pocos que tenemos para ese juego combativo, ¿verdad? Mira que de todos los volantes que hay, es el más achero de todos. Así dividir, se va. ¿Por qué? Porque, a ver, veamos quiénes repitieron ayer. Ayer repitió el arquero porque Garnero no quiere probar a Morínigo, o no sé si no quiere demostrar que Morínigo en un partido capaz le demuestre que es más que Coronel. Jugó Alderete porque Matías Espinosa no estaba disponible. Porque yo creo que si estaba Espinosa, capaz jugaba Néstor Jiménez, segundo zaguero central, y Matías como lateral izquierdo. Y jugó Cuba porque no hay otro. Es el único lugar donde no hay otro. A mí me preocupa eso. Y ayer hicieron una especie de doble 6 y Peralta nunca se pudo consolidar en cancha. Y para terminar con el tema de los laterales, cuando la vez pasada en Perú, uno decía, los centros, y bueno, Alonso nunca sube, que Velázquez esto. Ayer fíjense que el mejor centro no fue de ningún lateral, Ángel Romero fue, para el cabezazo de Vareiro. Sí. Y uno dice, espera, se supone que el lateral debería meter un mejor centro que el delantero, el extremo, llamarle como sea. ¿Y sabe dónde se notó también el tema de la diferencia? Entró Villasanti y en 10 minutos hizo mucho más que todos los otros volantes que jugaron ayer. De titular, de suplente. O sea, hay una diferencia. Hay una diferencia en ese sentido. Espero que lo de Alderete no haya sido nada grave. Fíjate en que estamos ahora, no queremos ni que se resfríe nosotros Alderete. No, Y pero con Gómez todo bien, pero no pasa nada, ¿verdad? Claro, pero por eso, o sea, termina siendo una realidad dolorosa cuando, mirando lo de ayer, y cuál es la certeza de que Matías Espinosa sí te va a dar lo que esperamos de un lateral puro. Porque ayer Iván Ramírez no nos dio. Y entonces, bueno, jugamos con 4 centrales. Y vos ves la realidad de Paraguay.
quiénes son los dos primeros rivales de la Copa América. Y te hace decir, no es 4, juguemos con 5 zagueros nomás luego y hagamos hora desde el minuto 0. Porque ayer cuando Chile hace el tercero, ya el famoso quería que se termine el partido para evitar, y la única tajada de Coronel fue evitar el 4-0, ese de Brereton. Sí, increíble ya en la recta final. Desperdició Brereton. Y mirando un poco eso que decís, Dani, con respecto al lateral, si es Gustavo Velázquez, a lo mejor eso le va a ayudar al que juegue por derecha, indistintamente, ¿verdad? En mi caso quiero que juegue Ramón Sosa para que juegue a la izquierda Enciso. Pero quizás vamos a ponerle que le elige a Almirón. Y a lo mejor le ayuda eso a que Almirón se sienta más seguro, más libre de hacer sus corridas, sus diagonales, porque tiene un central de lateral que le va a ayudar a cubrir el puesto en esa zona, no un lateral puro que se va a ir con él y después hay que preocuparse por volver, una cosa de esa, ¿verdad? Claro. Y fíjate, cuando todos coincidimos que se arranca con todo lo que está mal, entonces son parches lo que se postulan como soluciones. Fíjate que hoy nadie va a postular para que Kaku sea titular. No, definitivamente. Pero eso es lo ciclotímico, cuando con Ariel recién discutíamos. Dependiendo del contexto, vamos a decir, queremos laterales puros. Queremos jugar, el mundo juega de una forma, queremos jugar, después de esto. Y hoy, después del cachetazo, hoy quién va a pedir por Kaku que arranque titular. Para decir, con razón, todos los técnicos que pasaron le metían en los últimos 20 minutos. Para eso que queremos ahora transformar a Ariel, que sea una selección combativa, que vaya allá y que pelee la media cancha y que después en 2-3 toques llegue al área rival, para ese juego no está el Kaku. Ni siquiera ni para el juego diferente y eso no es lo está, ¿verdad? Porque ahí me decían, bueno, pero 8 cambios hubo. Y justamente eso es lo preocupante porque nos aparecieron algunos jugadores por quienes uno tenía esperanza, como el caso Kaku, Adán Vareiro, porque el resto pues ya sabemos. El resto que juegan normalmente hace 8 años que juegan. Capaz y también, el resultado sabemos perfectamente también. Responsabilidad de Garnero de eso de ponerlo. ¿Dónde es lo que le puso, verdad? ¿A qué es lo que jugó? ¿Que jugó de enganche, jugó de volante? ¿Qué es lo que fue, verdad? Yo creo que él pensó que Chile iba a tener más tiempo el balón y que íbamos a tener pases medianos para que... De afuera para adentro. Claro, y por eso lo puso a Romero, porque yo pensé que allí iba a estar Romero. Lo pone a los dos volantes por la raya con el perfil cambiado. Romero sí te va a hacer ida y vuelta. Kaku no te va a hacer. O sea, Kaku un tipo que centralizándolo igual, entre comillas, hace sombra nomás. A la raya. Contra el lateral rival, y allí donde vamos, Isla que tiene, no sé, ya casi está más cerca de los 40, ¿verdad? Y Suazo. Eso es lo que uno espera de los laterales, que vayan siempre, que después vuelvan, y ahí lo expuso también a Kaku, pero esa es la realidad, de lo que cuando no se pierde se dice, hay que agregarle esto. Y después volvemos a decir, ¿sabes qué? Vamos nomás a volver a jugar como hicimos. Porque eso es lo que queríamos, el progreso queríamos ver contra una selección más calificada como Chile en cuanto al crecimiento y por lo menos pegarle al arco una vez o 2 veces, ¿verdad? Pero ¿qué fue? Un solo disparo que fue el de Adam, ¿verdad? Algo bien concreto así que pudo haber sido gol. Y no mejoramos, lamentablemente, el tema de nuestra posesión de pelota. Garnero seguro está en ese sentido bastante preocupado porque no se juega como él quiere. Ya lo dijo contra Perú, no, o sea, se empató, pero, o sea, el partido para nosotros no, como yo quiero jugar, no está todavía, ¿verdad? ¿Y cómo sería ahora después de ver todo esto, verdad? Que el equipo no juega con la idea plasmada de Garnero seguramente en cancha. Y la realidad es preocupante desde todo punto de vista. Floja defensa. Otro tema también, el tema de las pelotas quietas. ¿Qué es lo que son esos jueguitos? Está bien, 2 toques me van a decir, bueno, eso marea a los rivales, en la pizarra, el tomar el hombre, la zona, el complica al rival, a la defensa contraria. Pero si de esos 2 toques pasás al tercero, pasás al cuarto y no tirás al centro del área, ¿de qué te sirve hacer ese tipo de movimientos? A mí lo de ayer no me sorprendió tanto porque si el viernes lo hicimos cuando teníamos a 4 zagueros. También. O sea, si el viernes teníamos a Velázquez, siempre cuento que uno de sus goles más gritados fue el de Sol de América contra Nacional de Medellín. No, y la parte como salta. No, por eso, es que, y justo por cómo salta, él, Fabián, Alderete, Junior Alonso, Alex Arce, y en nuestro corner hacíamos ese toquecito que vos decís. Ayer lógicamente se iba a hacer con más razón, ¿verdad? Pero al final, hasta eso, cómo se nota. Y lo de ayer otra vez es
vos te percatás cuando un extranjero conoce o no el fútbol paraguayo. Cuando te dice, no, mi Paraguay es un fútbol muy fuerte en el área. Yo ahí le saco ya el diagnóstico. Este no es nuestro fútbol hace 20 años y está tirando la de la guerra guaraní, porque más allá de que fueron goles de llegada, estamos hablando que tranquilamente, ya hace rato dejamos de ser fuertes en el juego aéreo, tanto para atacar como para defender, y para atacar, para fortalecer lo que vos decías, Fabio. O sea, en el tiro donde vos tenés que ser destacado, en el juego aéreo decidimos tipo Barcelona de Pepe, ¿verdad? Cuando jugaban, claro, pero allí su 9 era Messi. Claro, pero eso se entiende, Dani, porque son equipos mecanizados que saben lo que van a hacer con el córner, ¿verdad? Toque corto, claro. y ver los movimientos. Pero nosotros tenemos que tirar el centro al área ahí, porque ahí tenemos para marcar diferencia y no lo hacemos, desperdiciamos ese tipo de ocasiones, con lo que nos cuesta luego llegar. Pelota quieta por lo menos es encender las alarmas del rival. Y nosotros ni aún así. ¿Qué son esos toques, 2, 3 toques? Después se pierde todo fácilmente. Un ratito y seguimos analizando la selección para aprovechar el tiempo en televisión. Hablan Daniel Hernero y Adam Vareiro tras el partido. Son partidos de preparación, obviamente, donde tenemos que buscar cosas positivas siempre. Es doloroso perder de esta forma. Nos enfrentamos a un rival muy bueno que juega muy bien de local. Se hizo sentir con la gente hoy. Nosotros tenemos muchas cosas por mejorar. Ya nos va a tocar ahora en la semana ver de vuelta el partido, ver en qué cometimos errores y bueno, aprovechar las cosas que hicimos bien y pulir los detalles que van a ser fundamentales en lo que viene. ¿Para qué está Paraguay en la Copa América? No, una pregunta que muchos nos hacen. Estamos, la verdad que en un momento donde estamos queriendo agarrar la idea de juego del nuevo cuerpo técnico, tenemos muy pocos partidos encima, es un grupo nuevo que se está conociendo de a poco. Tenemos que primero hacernos fuertes, conocernos entre nosotros, como estaba diciendo recién, hacernos cargo de lo que quiere el cuerpo técnico nuevo. Y bueno, después más adelante obviamente tenemos que pensar en que Paraguay de vuelta tiene que clasificar a un mundial, tiene que hacer una buena Copa América y bueno, desde de vuelta hacer una selección fuerte. Que no hacemos goles. El problema es ese. Tenemos que buscarle, hay una ansiedad, hay un apuro quizá que nos condiciona un poco, pero bueno, estamos en pleno plan de corregir ese tipo de situaciones porque para mejorar necesitamos obviamente convertir y hoy tuvimos varias situaciones y por distintos motivos, por un rebote, nos está costando. Bueno, son esas rachas que a veces hay en el fútbol y la única manera de revertirlas es insistiendo y tenemos, como vos dijiste, jugadores de mucha calidad que en cualquier momento esto se va a revertir. Obviamente que vamos a analizar bien estos dos juegos, hay cosas que se hicieron muy bien, otras que tenemos que insistir y seguir corrigiendo. Tenemos un partido previo todavía para la Copa América que nos va a servir, va a ser una competencia muy exigente, nos tocó una zona difícil, así que tenemos que prepararnos para esa competencia y después obviamente, como decís, buscar conformar, consolidar un grupo, una idea clara de juego, obtener los resultados que todos queremos para que en septiembre, octubre y noviembre, donde competimos por ir a un mundial, estemos de la mejor manera. Las repercusiones, allí el técnico decía que hubo mucha ansiedad, mucho apuro, que eso condicionó para poder... Yo repito, yo no coincido porque... La expresión estuvo mal, me parece, desde el punto de vista no hacemos gol, dice, y para hacer gol tenés que llegar, o sea, si me decís definió mal frente al arquero, le tapó Bravo o Arias, es otra cosa, pero eso no pasó. Y tampoco, a ver, para que se entienda, porque hay los goles cotizan dependiendo del momento cuando haces el gol. Supongamos que la de Vareiro entraba y no pegaba en el travesaño, que iba a decir, ¿y por qué hoy no? ¿Y por qué no hacemos gol? No, yo te entendería si es que Paraguay los primeros 15 minutos fue un equipo que ni siquiera te digo convertir en figura al arquero, porque ahí creo que ya primero se desmorona. Una cosa es cuando vos convertiste al arquero rival en figura y decís, bueno, estuvo en una noche inspirada al otro, nosotros no. Vayamos en la fase anterior a una ocasión de gol, donde la preasistencia o ese pase filtrado fue malo. No hubo luego. A lo sumo, donde puedo encontrar ansiedad es
Ponerle que hay tipo una pelota parada donde entre Vareiro y el otro, no me estoy acordando, como que medio se chocaron buscando la misma pelota. Pero son incidencias muy pequeñas para explicar un partido. No, ayer fue abismal la diferencia entre un equipo y el otro. Porque vos notabas que cuando la tenía Chile, sabían hacia dónde iba a ir. Explotaron correctamente los dos flancos, los laterales se metían bien para hacer la diagonal, mientras que cuando tenía Paraguay era, vamos a darle enciso. Capítulo aparte, ¿eh? O sea, porque lo de Julio, que habrá sido el que más protagonismo tuvo, y después veía que en algunas no soltaba el balón, en otras no se mostraban tampoco, no había devolución, pero la lectura general del técnico dista mucho, porque con ese criterio, si le ganamos a Panamá, o no sé, un árbitro medio se apiada y a los 5 minutos cobra un penal que, tipo aquel penal de la despedida, el gol de Gustavo, de esos penales localistas que tampoco inciden demasiado. No es que eso va a liberar a la selección. Yo creo que ayer se jugó mal de punta a punta y el viernes se había jugado mal de mitad de cancha para arriba. Por eso queda la duda, espera, extendemos lo de jugar como se jugó de mitad de cancha para atrás en Lima para lo de la Copa América. Fíjate hasta la incomodidad de Zorrito cuando el periodista le dice, ¿y para qué está Paraguay para la Copa América? Estuvo a punto de decir, y mira, nosotros vamos, el propio Garnero cuando insiste, septiembre, octubre, noviembre, es como tener, porque habrá generado una especie de, espera, porque cuando Vareiro dice 2 o 3 veces, y queremos entender la nueva idea del nuevo técnico, Chile tiene un técnico mucho más nuevo que Paraguay. Como hizo en 5 días para darle una, como vos decís, todo interpretado en el juego. Como quería el entrenador, ¿verdad? Seguramente, claro. Desbordar. Porque allí donde uno dice, espera, nosotros jugamos contra ustedes y ya estaba este técnico Garnero y ustedes nos sacaron un punto en la cancha de Colo-Colo cuando nosotros estábamos con Berizzo y Berizzo renuncia a la selección. Y vos me venías a decir, 7 meses después queremos entender lo del técnico. Y allí vamos al tema de la gestión también. Y está, sí. ¿Sabes qué? Claro. Porque aquí ya la fecha FIFA. La fecha FIFA. Exacto. No jugamos amistosos. Vos dirás, no, pero lo de Rusia. Sí, pero hace rato. Justamente para evitar este tipo de día después, decidiste no jugar amistosos. Sí. Cuando el mundo jugaba 2 amistosos, Paraguay dijo, nosotros priorizamos el grupo. A lo mejor tenés que obviar lo de marzo, saltear lo de marzo, pero igual. Nosotros nuestra gestión siempre era, no, que el técnico pueda plasmar su idea, vamos a jugar un solo amistoso, que va a ser el lunes para soltar a los jugadores después, ¿verdad? Pero por eso, o sea, sí. Entonces, yo voy nomás, fíjate cómo en las declaraciones de Adam también se muestra la malísima gestión por el tema de, el miedo que tengo por lo que dirán. Porque, ya repito, para el chileno habrá sido, qué raro lo que está declarando Vareiro, el delantero de moda ahí en el fútbol argentino, que lo quiere River, que Mineiro. Dice, mira, queremos entender la nueva idea. Colaboró a Federico que Chile jugó con Francia, ¿verdad? O sea, no, y eso es lo que te digo, o sea, sí. Claro, lo que marcábamos con Chile jugó con Albania y Francia. O sea, lo que te quiero decir es, para el chileno habrá sido, pero pues qué raro esto. Este jugador está diciendo que quieren interpretar la idea del nuevo técnico y ellos tienen a este técnico hace 7 meses o hace 8 meses. Nosotros cambiamos después de haber jugado contra Paraguay y después revisan, claro, pues qué rara esta selección, no jugó ningún amistoso en la fecha FIFA cuando todos jugamos 2 partidos. Y voy a decir, no, lo que pasa es que estaba con Rusia y el tema del atentado, claro, ahí no tiene nada que ver Paraguay. Y el otro amistoso, no. ¿Y por qué no programan otro amistoso cuando tienen a un nuevo técnico? No, y ahí volvemos a que, justamente después del amistoso contra Chile, Paraguay dijo, no, ya no vamos a jugar más amistosos. Porque está una dirigencia que, demasiado, la mala onda. Se movió la sede a Ciudad del Este para salirse de lo que era la capital. Entonces, es un todo. Y claro, ¿cómo Vareiro va a decir eso? Es la primera reacción que tenés. Y después, y claro, si no jugamos amistosos. No hemos jugado amistosos, sí. Y estuvo a punto para mí decir, ¿para qué están para esta Copa América? Y para sumar partidos.
para sumar minutos. A renglón seguido sale Garnero y dice septiembre, octubre, noviembre. O sea, cuando Paraguay estaba entrenándose en Rusia, la selección de Gareca jugó contra Albania y 3 días después jugó contra Francia. Tuvo ese roce. Y vos dijiste, perdieron por la mínima. Pero mirá el roce que jugar contra los Mbappé, los Colomuani y compañía. Le hizo partido. Y nosotros esperando que si se suspende o no se suspende el amistoso contra Rusia. Cuando los dos cuerpos técnicos tenían, entre comillas, ideas nuevas. Entonces, esa es la parte preocupante de Paraguay. Después, contra Panamá, si se muestra algo interesante, no, hay que volver a jugar a esto. Todos tienen razón. Cuando se critica una cosa, cuando se critica otra, pero lo concreto es que volvió a morder el perro. Sí, dentro de nuestra realidad sabemos que Colombia tiene un potencial ya superior a nosotros. Y Brasil también. Pero aquí no hay excusas para Garnero. Garnero tiene que demostrar ya y plasmar esa idea, no ser tan pobres en materia de capacidad ofensiva. Hay que molestar por lo menos a los rivales. Hay que hacer algo, hay que cambiar esto porque si no damos ese paso hacia adelante, ni contra Colombia, ni Brasil, ni mucho menos con Costa Rica, me parece que para septiembre estamos otra vez con un panorama muy negro. Yo estaba preocupado sin saber que no íbamos ni siquiera a patear al arco otra vez esta vez. Yo pensé que íbamos a tener un poco más de capacidad ofensiva. Y mirando un poco el futuro, yo no sé qué vamos a hacer contra Uruguay y Brasil, ¿verdad? Brasil-Uruguay. Cómo se vienen las eliminatorias del combo, ¿verdad? Es cierto, hay muchos jugadores que no jugaron. Y aquí ya hay que plasmar la base. Seguramente el domingo va a jugar el equipo que consideramos que va a ser titular, ¿verdad? Para el primer partido contra Colombia. Pero fíjate cómo es la percepción. Después de este combo, parece más titular porque no se perdió nomás el partido contra Perú. Porque si vos ponés en la balanza lo que creó ese equipo y lo que creó anoche, es lo mismo. No, claro, pero esperando, por ejemplo... Pero al final es como lo que vos decís. Porque yo mira que hasta colocaría el primer combo de este año de septiembre. Muy parecido a lo de Colombia y Brasil. Al Centenario te va a ir a ganar. A Brasil acá le vas a recibir para ganarle. O sea, lo preocupante es que en algún momento sí tenés que salir a proponer. El último combo de Garnero en noviembre del año pasado. Chile era el obligado. Y nos acomodamos tan bien que ni siquiera nos afectó la roja de Robert Rojas. Y Chile se fue silbado de la cancha de Colo-Colo. Ahora, 3 días después, acá teníamos que asumir el protagonismo. Contra Colombia. Creo que venían de ganarle a Brasil en la noche del papá de Luis Díaz, ¿verdad? Exactamente. Después lo del secuestro. ¿Y sabe qué? A los 10 minutos ya estábamos perdiendo y Colombia nos pegó un baile. Ahí parecía el mismo partido de ayer, ¿verdad? Ese lapso de los primeros minutos en donde había, ¿cómo te voy a decir? La diferencia de velocidad, ¿verdad? Entre un equipo y otro. O sea, que asustaba. Yo hasta te doy el changüí, Fabio, de ese primer combo de septiembre. De decir, y mira, allí hasta te digo, no hay obligación de ser protagonista en esos 2 primeros partidos. Pero en algún momento vas a tener que sumar de a 3. Conclusión, nuestro lateral Gustavo Velázquez entonces, dupla central, Gómez con Alderete, para el primer partido con Colombia. No me interesa lo que, ¿cómo se llama? Panamá. Claro, en Colombia. Sí. Y Matías. Matías, si se recupera Matías, para tener por lo menos un lateral de salida, tenemos que tener. Va a seguir, ¿verdad? Porque no hay otro. Cuba Villasanti. Y ahí seguro va a jugar con otro volante más. Y hay que ver quién sería. Va a insistir con Matías Rojas. No funcionó. Va a jugar con Kaku, olvídate, ¿verdad? Ahí está vacante porque Diego Gómez está lesionado. Por eso. Y después los 3 arriba, ponerle Ramón Sosa. Alex Arce se justificó más, me parece. Yo te digo que para mí Alex Arce tiene que ser el 9, ¿verdad? Y Enciso, ¿verdad? Y ahí está el tema de Almirón, ¿verdad? Yo creo que entre Enciso, Almirón, Sosa... Mira que Romero no me disgustó, pero... Acá me parece que es más importante encontrar ese tercer volante. Porque para mí Cuba y Villasanti son... Sí, van a jugar, sí, eso está definido, ¿verdad? Porque fíjate, por eso hace rato decía, Villasanti entró y robó un par de pelotas que ni habían olido los otros, ni Bobadilla, ni Peralta, pero esa es la realidad. Y mira que cuando Fabio te dijo Matías Espinosa, yo creo que se supone que Espinosa va a jugar contra Panamá. O sea, es ver algo. Porque si Espinosa tampoco marca.
no me sorprendería que Alonso aparezca. Alonso no jugó ese último partido de Barros Esqueloto en Venezuela. Yo creo que sí. capaz en lo... trato de hacer nomás memoria de decir, porque uno dice, pero ¿por qué al final juegan los mismos? Y el gol de Dávila, capaz lo vieron los entrenadores en los entrenamientos. Porque repito, Néstor Jiménez se queda mirando. Se queda mirando a cómo... No cerró, no tuvo agresividad. Y mira que Jiménez no es lateral puro, es de central. Pero allí vamos al tema del nivel. Si acá siempre hablamos de la actualidad del fútbol paraguayo y todo eso, después de mucho tiempo, un equipo aporta tantos titulares o jugadores que están peleando para entrar en el 11 como Libertad. Porque ya el año pasado, yo me acuerdo que Campuzano fue titular en Buenos Aires, junto a Ramírez y a Espinosa, en esa línea de 5 que había hecho Garnero contra Argentina en la cancha de River. Y después fue Ernesto Caballero el primer cambio contra Colombia. Pero fíjate que en el tema de los laterales, si no es Matías Espinosa, ¿quién te van a decir? Porque Blas Rivero y Coyote nunca se consolidaron. Te estoy citando dos nombres. Y te vas a salir otra vez con Alonso. Pero por eso. O sea, cuando se dice, porque ¿cuál fue la crítica del viernes con Alonso? El tema de la proyección ofensiva. No es que se recuerda, no, pero viste qué mal cerró cuando Carrillo quiso hacer esto que lo otro, no. Y hoy como que la realidad es, bueno, vos mismo Ariel decís, bueno, que juega Alonso. Y sí, si no hay que bueno, no, y claro, si no llega Espinosa va a jugar Alonso, ¿verdad? Y el tercer volante me parece que al final, igual más allá de los cuestionamientos que nosotros podemos hacer, va a jugar Rojas seguramente si no llega Diego, ¿verdad? De hecho yo no lo veo a Diego llegando para Colombia, ¿verdad? Y no, para contra Colombia si, no. Y si no llega para Colombia, ¿para qué le lleva? Entramos otra con ese tema. Volvemos al tema de... Sí, pero bueno, y el tema del 9, Ariel, yo estoy contigo. Arce, me gustó más Arce, su movilidad, peleó, se fabricó espacios, él buscó su oportunidad, ¿verdad? Y Adam, lo que pasa es que con Adam también le hablan al oído, parece que él ya se da la vuelta y le habla al rival, le come el rival le habla seguramente, ¿verdad? Y él también no deja de pelear, ¿verdad? Con los rivales en ese sentido, ¿verdad? La gente está con mucha avidez de opinar, quiere dejar su postura respecto a lo que fue la selección. Edgar González tiene que vender, ya venimos con los audios WhatsApp. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago y 18% de descuento con tarjeta de crédito Itaú. Llévate un Hopi de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato, lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad, ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Llámanos al 0986 104 690.
90 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Butifarra de pollo Don Juan, una opción ligera y saludable, ya sea a la parrilla, a la plancha o en la sartén. Butifarra de pollo, muy fácil de preparar. Comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Vamos a escuchar a los oyentes, a ver cuál es la sensación que tiene el hincha de la albirroja de la selección nacional respecto a lo que fue ayer. Y bueno, uno cree que la ilusión cada vez se reduce más de hacer una buena copa, y ni qué decir también de poder clasificar después de tanto tiempo a una Copa del Mundo. Comenzamos. Buenas tardes, Carinal Deportivo. Desde mi punto de vista, por ejemplo, Garnero no ve fútbol inglés, no sabe que Almirón juega por la raya, hace doble lateral con el otro de Newcastle, le pone por el medio donde él no se pierde totalmente. Él tiene velocidad y tiene cambio de ritmo, puede tirar buenos centros, le pone por el medio. O sea, la verdad que el técnico ni a sus jugadores no le conoce, y le pueden criticar de todo a Gustavo Gómez, pero el único que juega, saca la pelota, sale jugando, intenta por lo menos ganar en el área, empuja el equipo, es él. Los otros lo que nos sirven, vamos a ser sinceros, los jugadores de Libertad se cagan las patas cuando están en la selección, no se proyectan, no hacen nada, hay que ser más duro con ellos. No, pero según usted, Garnero es el mejor técnico del fútbol paraguayo. Le defendieron a full cuando se le designó técnico de la selección. Hasta llamaron a dirigentes a preguntar y casi todos coincidían que no es buen técnico. No, pero ustedes que sí, que ganó título, que esto, que aquello. Y ahora salen con eso. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Hola, Carinal Deportivo. La realidad de las cosas es que Garnero no sirve para la selección. Nunca ganó absolutamente nada, excepto cuando estaba en Sudamérica. Todo después fue amañado. Y ahí está el resultado. No entiende de nada. No vamos a irnos lejos. Yo no sé qué ansiedad lo que Garnero ve en el plantel. Hace 350.000 partidos que ya están jugando juntos. Ando topa y la goleador. No sé qué ansiedad, de qué vio. Ansiedad de inutilidad lo que tiene estos inútiles partidas. No tiene vergüenza, carajo. Que se dejen de joder, Harrison y compañía. Estos son igualitos que nuestro presidente Zapag. Inútil, fracasado. Vale, por Carinal. Ya han jugado a equipo Guasú y plata para mí, que ando Guaseme, que la Uriesa. Ya han jugado la ufilla o la jugada, ya hemos jugado, me moría judía, o yo pude nada. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994-474745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. No sean a cobarde y digan la verdad. No funciona la selección paraguaya. ¿Por qué mierda entra ese Cuba, maembo? Ese no sirve. Tiene que irse. Ese es jugador de los directivos. Y Garnero, ¿qué ganó Garnero? Por Dios, déjense de joder. Traigan algo de verdad. Triturador, hay que traerle otra vez a nuestro querido Chiqui Arce. Vamos a ponerle a Chiqui Arce, que no nos pase lo que le pasa a San Marino. San Marino nunca gana. Abrazo. San Marino, he visto cómo festejó un gol.
Está marcando ahora constantemente por lo menos. El gol la pende Almirón, a la pendejo, ya la pende que venderé y cuál más No, así no, señor. Muy. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Línea de especias para condimentar tus platos. Un té para después del almuerzo. Para las sopas y caldos, la línea de granos y legumbres. Galleta molida con ajo y perejil para unas ricas milanesas. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. 25 años con sabor y confianza. Buenas tardes. No, acá como el problema no son los jugadores ni el cuerpo técnico. Los dirigentes son mafiosos. Todos son mafiosos y todos hacen negocio con el fútbol. Y es una lástima que nuestra asociación paraguaya de fútbol esté en manos de mafiosos. O sea, hay que cambiar todos los dirigentes. Lastimosamente estos miembros dirigentes son unos mercenarios son, y bueno, así con ellos no vamos a llegar a nada. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en local de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Impresionante la cantidad de WhatsApp. Hay que hacer la lista, sacar el primer responsable de todos los fracasos es Harrison. El segundo responsable es el periodismo que no le cuestiona, no sé si están todos vendidos o qué. El otro día inauguró, no sé qué inauguró a Bruno Jaén, te mandó a felicitar. No, hay que felicitar a Harrison. No sé si son todos vendidos o qué. Y el tercer responsable es el técnico, que lo único que ganó fueron campeonatos amañados. No, señor, nosotros no somos vendidos. Nosotros solamente cobramos lo que la empresa nos paga, venimos a trabajar, punto. Así de sencillo es. Uno. Así que yo soy olimpista, ¿verdad? Pero un jugador como Robert Pires no puede faltar en la selección. Así nomás el tema. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Pero qué pelotudos son algunos realmente. ¿Cómo que si los dirigentes son mercenarios y venden los partidos y los jugadores son los que juegan? Entonces quiere decir que los jugadores son los que aceptan los arreglos, entonces también dejen de ser pelotudos. Los jugadores son unos inútiles de mierda. Ese es el problema acá. Ni el técnico, ¿cuántos técnicos ya pasaron después de Tata Martino? La misma cagada, la misma cosa de siempre. Ya mío, de tener un buen arquero campeón del fútbol paraguayo como es Morini, ya tenés que hacerle jugar. Nuestro arquero no habla, aparte lo de su barba, no sabe si habla, tiene la boca cerrada, no tiene presencia, no aplaude. Yo soy arquero amateur, yo a mis jugadores le puteo, golpeo mi guante, pero este con su barba no se puede ni mover. Hola Cardinal. Yo no sé cómo ustedes son comentaristas de fútbol hace años y ven todos los partidos habidos y por haber en todo el hemisferio, en todo el planeta, me parece, y no se dan cuenta que el problema acá no es director técnico, no es el jugador, de todos los equipos. Le pasa al jugador de Cerro, le pasa al jugador de Olimpia, le pasa a todos los jugadores. Cuando entran en la cancha se achican todo, están falta de valoración, no tienen amor propio. Hay un problema en la dirigencia. Ese Villar tiene que volar de ahí. Él no es
es una persona que motiva, falta motivación. Como grandes jugadores en las ligas mundiales están los más encumbrados y se ponen la casaca de albirroja y se achican, terminan. Y no creo que sea por gusto, porque no creo que un jugador no quiera ganar, no creo que Garnero no quiera ganar. Es un problema dirigencial ahí. ¿Cómo no se dan cuenta que... Vale su aporte. Edgar, contigo. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Lavandina base. Su poderosa acción desinfectante elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Mantener limpio y desinfectado las diferentes superficies y rincones de tu hogar. Lavandina base, la marca número 1 en Paraguay, con el sello de garantía Capaclor. ¿Qué tal, Ariel? Yo pienso que tienen que ser ustedes, bueno, pasa que todos hablamos con ustedes, ustedes tienen que ser más lapidarios con estos jugadores inútiles que tenemos, porque realmente ni nota con no le dan a ustedes, o sea, no sé por qué no le bajan más la caña de lo que deberían bajarle. Y otra cosa, la selección ahora está en manos de HC, no está en manos de Harrison. ¿Qué es esto que publicó Julio Enciso que nos envía en el grupo Ángel? Y es un posteo que hacen donde habla que, claro, me parece que dentro de la adversidad quiere dar un poco de ánimo, ¿verdad? Ánimo, sí. Lo sacamos adelante todos juntos, familia, dice. Y con la bandera de Paraguay. Y después remata diciendo, dicen, puntos suspensivos, que al final ganan los que se atreven. Dicen, pero eso no puede que ser al final ganan los que se atreven. Una crítica también de falta de atrevimiento. También podría ser. Parece que borró otra después, o no sé, No, lo que hizo fue, según decía Ángel, que bloqueó los comentarios. Y bloqueó los comentarios. Y pasa también que Julio está siendo muy criticado porque hay realmente jugadas en las que él ya abusa de la jugada individual. Claro, eso es todo bien de que él quiera ponerse el equipo al hombro, pero hay momentos en el que está bien, sacate un hombre de encima, pero después apoyate en tu compañero, toca, no vas a resolver toda la jugada, vos no vas a solucionar problemas ofensivos, solamente un solo jugador no va a solucionar problemas ofensivos. En los metros finales le faltan muchas veces decisiones menos egoístas. Y quiere gambetear a todos desde la mitad de la cancha. Decisiones menos egoístas tiene que tener muchas veces también. Entiendo que él quiere ponerse el equipo al hombro, repito, como dice ahora, atreverse, ¿verdad? Se quiere atrever, quiere ser atrevido, pero muchas veces el juego te dice, bueno, recostate, abrí la cancha, jugá, apoyate en un compañero, y eso muchas veces a él le supera el hecho de querer resolverlo todo a su manera, ¿verdad? Dani Chum, una consulta, ¿hace cuántos partidos que Paraguay no puede dar vuelta a un resultado? ¿O hace cuántos años, mejor dicho? Porque creo que la última vez que marcó 2 goles Paraguay fue contra Chile, justamente, que perdimos 3-2, si no me equivoco. ¿Cuál fue el partido resonante? Así que lo primero que me viene a la mente fue aquel partido contra Colombia, allá, que donde estuvieron Bruno y Dani, ¿verdad? Donde remontamos un partido y parecía que venimos otra vez a nuestro pasado más importante de peso, pero fallamos otra vez contra Venezuela. Pero ahí interesantísimo lo que plantea el oyente, y le digo que no hay. No. Porque es cierto, ese partido contra Chile, que nos generó tan buena sensación el primer tiempo. Pensar que Matías jugó bien ese partido. Y ahí donde Gabriel Ábalos, que no había sido convocado, y después yo tengo que remontarme a un partido que por cuestiones lógicas recuerdo, pero no es que Paraguay remontó, estaba ganando 2-0 y le terminó empatando Corea. ¿Se acuerdan aquel amistoso, aquel tour asiático, donde Japón le pegó un sopapo 4-1? Y para el segundo partido contra Corea sí, Barros Esqueloto tuvo más tiempo y se sumaron los jugadores de selección. Y aquella vez Paraguay jugó bien, o sea, y vos sabés que aquella vez Paraguay jugó la contra. Tenía doble línea. No jugaba con 9. No, y Derli y Almirón eran los 9. Sí. O sea, hace rato que se jugaba así. Metió 2 goles. Y me acuerdo que un tiro libre medio también localista. Y sobre la hora la clavó en el ángulo para el 2-2. Pero no, es que todo está conectado. Si acá hablamos lo de un
de un equipo que no hace goles. Preguntar los dos y otra vez remontarlo ya es ir, pero todo interesa porque si vos no tenés el hábito de lo más básico en este deporte, que es hacer un gol. Porque después vos podés decir, cuando hablamos de la Champions y Real Madrid, todo el mundo sabe que a ese equipo le pueden dominar, pero a Bolivia, Copa América 2021 perdíamos 1-0 y dimos vuelta 3-1, dice Darío. Sí, cierto. Pero se fue expulsado por fue Bolivia. Expulsado, y yo me acuerdo que decíamos acá en la transmisión, sobraba un jugador y creo que lo sacaron a Cachorro. No sé si entró Kaku o entró otro ofensivo y ahí sí. Es una reacción, sí, claro, aprovechando un poco igual, la, o sea, la sirve lo que menciona Darío. O sea, sí. Es como vos recordabas lo de Barranquilla, yo recordaba un amistoso contra Corea y ya son hace 2 años, la Copa América es hace 3 años. No, yo te decía, cuando se habla del Real Madrid y de la Champions, es como que aunque le hagan un gol, vos sabes que ese equipo tiene una especie de poder de reacción. Acá estamos hablando de un equipo que no tiene lo más básico, que es hacer un gol. Y no estamos hablando, pero viste las atajadas del arquero de Perú, de Chile. No, Paraguay no llegó. Vos metés 180 minutos y desfilaron 3 arqueros y ninguno se ensució. Entonces, esa es la realidad de la selección. ¿Contigo? Encontrá las ofertas en Motos Taiga visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo a @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. Conoce la totalmente nueva Ford Territory en Taperu Villa. Y si no me falla la memoria, ese partido que Darío recordaba contra Bolivia es cuando debuta Julio. Puede ser. Julio Enciso. Sí, ya en la recta final lo mete y después Enciso tiene una muy clara en el contra Perú en cuartos. Ese 3-3 que pudo ser el 4-3. Sí. Pero, mira, o sea, tenemos que ir un poco a esa Copa América. Y después la última, donde hicimos más de 2 goles eliminatorias, el famoso partido en Ciudad del Este. Cuando se rompe Robert. ¿Contra Ecuador? Claro. 3-1, o sea, el gol de Robert Morales con el ligamento roto. Y después el golazo de Hincapié, ¿verdad? El que brilla ahí en el Leverkusen, y el gol de Almirón, que después pide disculpas a la gente por lo que fueron esas eliminatorias. Y a todos los presentes, yo creo que aquí hay un problema psicológico ya de los futbolistas. Creo que le pasa mucho lo que le pasa a Cerro Porteño también. Yo soy cerrista, y cuando estamos en Copa Libertadores parece que nos llega ese miedo, ese cuco, ese que nos vamos a eliminar, que nos vamos a pasar. Y yo creo que le pasa eso a los jugadores. Tienen miedo de dar pases, tienen miedo de hacer centro, porque tienen miedo que le critiquen. No sé si llegaron a ver un video de Nelson Cuevas cuando no le quiso meter Maldini, y ahí cuenta cómo él entró en la cancha y Chiqui Arce, por ejemplo, tenía esa personalidad. No le interesaba lo que le decía el técnico, le decía José, Pepe, Rayare, desbordá, a Pepe encarase. O sea que todo el equipo empujaba. Yo creo que le falta más esa garra a los futbolistas. Y eso pasaba porque había jerarquía, jugadores técnicos en la cancha, ¿verdad? Todos eran así, Toro Acuña era así, referente. Carlos Gamarra, referente. Entonces vos hacías lo que te decían los referentes, más allá de lo que te indicaba el técnico, ¿verdad? Ahí está, pues. Justo, digamos que ese técnico ni español podía... No. O sea, no había un canal de comunicación muy fluido. No digo que sea cierto, pero los jugadores seguro cuando daban las charlas se miraban entre ellos y, muchachos, vamos a jugar como nosotros lo sabemos, ¿verdad? Era Chiqui, el discurso seguro de Chiqui, Chito, Gamarra y compañía, ¿verdad? Y con Kubala decían que ellos se metían en el cuarto del hotel y armaban la estrategia. Y sí, seguro. Cuando Kubala era el técnico de la selección de la Copa América de Uruguay 95. También hay que destacar de que nuestro campeonato tiene un nivel bajísimo de competencia. Anoche vieron ustedes que los chilenos caían y se levantaban. Nosotros, sin embargo, aquí, como jugamos en Paraguay, cualquier contacto guau y ya se tiran como si fuera que les partió un rayo. Así de sencillo también. Y también tenemos equipos que juegan a matar tiempo, otro problema.
Celebra la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Descubrí los regalos perfectos para mamá y papá. Además, por tus compras a partir de 150,000 guaraníes, participas por 2 viajes increíbles. Grecia para mamá, Italia para papá. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la temporada de emociones. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También puedes escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Hola, veces Cardinal, todo bien que Enciso quiera agarrar el equipo al hombro, pero me hace recordar la escuela de fútbol. Ese Mitei que chulea, el que sabe más jugar entre todos, en el Cabisuí. O sea, en la escuela de fútbol, el que agarra la pelota que quiere chulear todo y jaende. Eso es lo que tiene que evitar eso. Tiene que tratar de que haga su juego, ¿verdad? Pero yo como hace mucho tuvo para tocar y no tocó. Y así. Eso no me hace recordar el Mitei cuando empieza a jugar. El que más ha jugado chulea antes chulea hacer. El Cabillo, pues era el que chuleaba, o sea, le chuleaba a 2, ¿verdad? Y cuando tenía que pasar la pelota, quería chulear al tercero y ese le sacaba la pelota. Y pasaba eso, ¿verdad? Pero en este caso, Enciso, de cierto, llegaba a la cabecera del área y quería patear al arco, estaban 4 tipos enfrente, era descargar el juego. Muchas veces pasa eso también, en lo emocional de los jugadores. Ayer en una jugada, cuando Enciso se puso a chutar al arco de cualquier lugar, en una después Vareiro agarra y chuta lejísimo también mal, y creo que le reclama a Enciso y Vareiro le desafía, o no sé si Almirón, pero lo que sí que se van a empezar a desafiar entre ellos, y eso pues cuando no hay grupo, no hay integridad. Se nota notable en la cancha, se nota muy bien cuando los jugadores cada uno por su lado, ninguno no pega el grito, y eso ya viene hace años ya. Ese es el principal problema también, no solamente los técnicos. O sea, es que eso que recuerda el oyente también me pareció, no me percaté si era con Enciso o con Almirón, pero veo, porque hay una finalización de Vareiro y se nota que alguien le reclama, porque no era para pegarle al arco, y como que pone un gesto de ¿qué me vas a decir? Y mira que son de las otras derrotas también que dejan un partido de fútbol, que no quedan en planilla. O sea, en planilla vas a decir, bueno, el 11 de junio del 2024, preparatoria para la Copa América, Chile 3, Paraguay 0. Pero justamente ya que recordó el oyente, y me parece muy, muy oportuno, porque y el que se cruza es Almirón, y a mí me pareció que fue más Almirón, era como diciendo, viste que él había entrado en el segundo tiempo, y porque si era Enciso, capaz la reacción iba a ser más furibunda, es decir, vos me vas a reclamar, vos que te pasaste pateando, pero, o sea, y sí, esas son también, repito, de las otras derrotas. Qué imagen que estamos dejando, o sea, como hace rato el oyente decía el tema de la escuela de fútbol, y porque ya era cada uno por su lado, y era, bueno, yo por lo menos entre comillas me salvo haciendo el gol del honor, como se decía antiguamente en la muletilla cuando se descontaba un partido donde ya estaba perdiendo muy feo. Vení a Bristol y aprovecha los precios imbatibles para papá. Sorprendelo con el mejor regalo. Vas a encontrar hasta el 50% de descuento en todos los productos. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Junio es el mes de papá y en Sueño Lar seleccionamos los mejores regalos para él con 45% de descuento y en hasta 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación propia. Contactanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py o tu tienda de Sueño Lar más cercana. Sueño Lar, sentí tus sueños. Estamos en contacto con el técnico
técnico de la Selección Nacional Sub-23, Carlos Jarazaguer. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a vos, a la audiencia y al panel. Bueno, profesor, ¿dejó preocupación esta gira por Argentina, los resultados, rendimiento principalmente? No, preocupación no, sino un poquito de realidad. La realidad es, vivimos la realidad porque éramos un grupo que casi sin entrenamiento estuvo jugando estos partidos, porque de aquella vez el campeonato que obtuvieron, muchos vinieron a sus clubes y no tuvieron esa actividad que ellos esperaban también, continuidad. Entonces, casi 6 meses estuvimos, 5 meses estuvimos parados, prácticamente algunos ni jugaron, pocos minutos. Entonces eso se veía. Yo por eso cuando empezamos la charla le dije que no íbamos a hacer nada de presión alta ni nada de esfuerzo total, porque sabía perfectamente que íbamos a tener problemas en ese rubro. Pero se hizo tranquilamente. Vimos el rival, que es un parámetro, eso sí, es un parámetro muy lindo, porque Argentina es el potencia en la Olimpiada, va a ser un equipo a vencer. Y ellos llegaron con todos sus titulares. O sea, no creo que cambie mucho Argentina en el preolímpico, que había gente del extranjero que estaban jugando, de Porto, el hijo de Simeone que vino del árabe, un montón de gente, uno de México. Ellos estaban con su potencial, y los muchachos tratamos de contrarrestar, de llevar ahí algunos descuidos que nos costó gol, pero son cosas que hay que sacar provecho. Yo prefiero perder un partido 4-0 que 4 partidos 1-0. Jugó Beltrán también, el hombre de la Fiorentina, en la selección de Argentina. Pero, ¿sabes, profe, dónde a mí me preocupa un poco lo que decís? Porque vos apuntás la falta de actividad, de que hubo poco ritmo de competencia de tus jugadores. Y la pregunta es, ¿sabes por qué preocuparía? En este corto tiempo, ¿se puede neutralizar esa falta de actividad oficial que señalás? Claro que si ellos van a tener el trabajo, si vienen con la selección, van a tener un trabajo específico y algunos amistosos. Entonces ya vamos a ir hablando qué queremos, cómo queremos, el por qué, el para qué y cómo siempre va a ser más claro. Por qué va a ser, para qué va a ser y cómo hacer. Ya estamos permanentemente encima de ellos, entonces yo pienso que ya captan ellos también. Pero del primer juego al segundo se dio una leve mejoría en la presión, en el orden, en fin, ya se le dificultó un poquito más a Argentina, y Argentina, como te digo, venía con todos esos titulares. Yo creo que ya traía a lo mejor 2, 3 más, ya saben, porque los que estaban jugando en Argentina eran casi todos titulares también, los de Echeverri, la gente de Boca, la gente de River, eran titulares en sus clubes. Ya tenía un ritmo de competencia. Un ejemplo para darte así, que este muchacho mediocampista de Boca, que tenía 1.628 minutos jugados en este 2024. Y Wilder, que viene jugando a veces también por Cerro, tiene un poquito de continuidad, a veces sí, a veces no, así. Él lleva 400 minutos en este 2024. O sea, hay una diferencia casi 1.000 minutos, equivale a 10 partidos, ¿no? Sí. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Y Wilder viene jugando más seguido que cualquier otro que estaba ahí. Profe, en cuanto a la disponibilidad de los jugadores, ¿cuándo empiezan a trabajar y dar a conocer también la lista ya para los Juegos Olímpicos? El lunes iniciamos actividades. Es que esta gente terminó el torneo y no tuvieron ningún día de descanso, porque salió el partido amistoso Pero ahora sí le vamos a dar el descanso hasta el lunes, que se presentan, y ahí ya empezamos a trabajar, y conforme vamos trabajando, tratar de conseguir la gente, los permisos, o la gestión, van a estar gestionando la gente, lo están haciendo intensamente, pero lastimosamente no estamos encontrando la respuesta positiva de los clubes. Entonces siempre están implicando un poquito, y en fin, ojalá que se vaya aclarando todo eso, y la gente que está disponible acá, con ellos vamos a estar trabajando siempre. En ese sentido, profe, entre los mayores, ¿habrá un arquero? En la lista de 84 que nos pidió el Comité Olímpico en marzo, así,
hay como 7 arqueros mayores y hay como 28, 30 jugadores mayores que están en la lista por cualquier cosa, porque si no le ponen en esa lista, automáticamente ya no le podían meter en otra lista, ¿verdad? Después. Y entonces, por las dudas, metimos un montón de gente, 84 gente, y hace poco nos pidió 50, ya, bajen a 50, bajamos otra vez, y ahí están varios, hay muchos, pero no quiero dar nombre porque uno que no quiero manosear son jugadores de jerarquía que tampoco puede estar nombrando por nombrar, y somos jóvenes que hicieron un gran esfuerzo, que van a sufrir las consecuencias de una convocatoria de esa gente. Don Carlos, ¿cuál es la fecha límite para presentar la lista definitiva de los 18? Tengo entendido que es el 8 o el 4, algo así, no sé. Pero estamos en eso, estamos permanentemente. Yo no puedo hacer una lista y de repente me dicen, este no viene, porque no tenemos permiso. Y entonces tengo que esperar a que me digan, este está confirmado, este no, aquel de alternativa, si no es este vamos a buscar al otro. Y en fin, no puedo en este momento, pero sí la lista definitivamente tiene que salir el 3, creo que. O sea, para el viaje a Francia ya vas a tener la lista definitiva. Claro, tenemos que tener ya la semana que viene, porque ojalá, y por eso digo que ojalá no nos resuelva rápido, porque te doy una idea, estábamos en Buenos Aires entrenando en San Lorenzo de Almagro, en la sede, y no nos quisieron prestar Iván Leguizamón, imagínate. No nos quisieron prestar porque ellos tenían el partido, ¿verdad? Afortunadamente entró la vez pasada contra Chacarita, hizo 2 golazos, pero está respondiendo también él, pero estando en el país donde íbamos a jugar, no nos prestaba, imagínate, y Argentina traía 4 o 5 jugadores de afuera, estaba jugando con su equipo. Y sí. ¿Qué manejas? Corremos con mala suerte, porque estamos corriendo con mala suerte con los directivos, no nos quieren, siempre están poniendo trabas. Por ejemplo, los Talleres ya definitivamente Sosa, ya Ramón nos dijo que no. Claro. Larza tampoco dijo que no, porque le iba a utilizar. Entonces ya, con eso la gente nos contamos. Pero ya los números, ahora que ya definitivamente hubo cuenta del Milán, ya definitivamente no tampoco. Lazio Diego González, definitivamente no. Entonces uno dice, son gente que te nombré, que no pasan la edad. Sí. Entonces nos íbamos a ocupar mayores ahí en ese caso. Teníamos chance de ocupar en otros puestos, pero lastimosamente no nos presta y vamos a esperar que a ver qué pasa. Y con lo de Iván Leguizamón, que ni siquiera te prestaron estando allí en el predio de San Lorenzo, ¿él no iría a París o todavía esperás algún gesto de Ortigosa, Pablo Rosso, para ver si es que lo puedes llevar, ya que él sí fue titular y fue clave en el preolímpico? Pues bueno, y si no nos presta no le puedo llevar yo a París, tengo que ver primero, por eso digo que te quiero ver, quiero estar. Pero tampoco te dijeron tipo Talleres no. Y te dicen, te garantizan, mira, este está, y si es conocido nuestro, si él jugó con nosotros, es el campeón. Fabricio va a jugar la Copa América, ojalá que no aparezca nada, ninguna inconveniente, ninguna lesión, pero a él le podemos esperar tranquilamente porque le conocemos. Entonces nos dice, para tal fecha, terminada la Copa América, se va con ustedes. Perfecto, le esperamos. Pero hay gente que no conocemos muy bien y tenemos que trabajar con ellos también. El grupo tiene que estar ahí compenetrado con el grupo también, unas cuantas cosas pero lastimosamente no tenemos esa posibilidad de contar ya con ellos anticipadamente y decir, bueno, si no hay alguna lesión de último momento, fulano es el dueño de este puesto. Ya que lo citaste, porque estamos con mucha incertidumbre. Ya que lo citaste a Fabricio, más allá que él vaya a la Copa América, Cerro no te va a poner ningún problema, ningún inconveniente para llevarlo a París. Sí, ahora sí, ahí va a ser ya, espero que no, la gente de acá si pone trabajo estamos todos, pero la gente de Europa se entiende porque a lo mejor lo utilizan, pero gente nacional acá, yo creo que hay un convenio con la APF lo que tiene que prestar a sus jugadores sin problema, a la selección al menos, y entonces sí, lógicamente que si eso sucede ya quiere decir que tenemos que estar
Ya, no sé qué va a hacer, ya no sabemos qué hacer si nos prohíbe también, pero sí, muchos clubes están diciendo que también el 17 empiezan pretemporada y nosotros el 17 el lunes queremos entrenar también, empezar a entrenar con el grupo y están comentando que hay 17 hay pretemporada en los clubes. Claro, lo que vos estás diciendo es, si los clubes nacionales lo empiezan a colocar trabas, ya sería el colmo. Y bueno, ya, yo pienso que ya, si no contás con la gente que está acá mismo, ¿cómo vas a contar con gente que está afuera? ¿Qué es lo último que te contaron sobre el caso de Diego Gómez? No, yo lo que he visto que cuando hablé con él me dijo que eran 8 semanas su reposo, absoluto reposo. Y aquella vez que habló, Tata creo que habló, llevaba 6 semanas. Sí. Y le quedaba 2 semanas todavía, ahí creo que ya estaba haciendo la lista de la Copa América, estaba saliendo. Entonces Tata dijo que 2 semanas más tiene que parar y ya viene la Copa, a lo mejor al 100 no va a estar, en la Copa no va a estar al 100. Pero para la Olimpiada puede estar al 100%, pues ya hay tiempo para trabajar otra vez y recuperar un poquito. Pero él tiene buena condición, él está bien, yo creo que no creo que tenga problema de sobrepeso, de falta de actividad. Yo creo que está muy bien, tío. Pero, claro, la consulta es si alguien de la APF o el propio Garnero, Justo Villar, no te llegó a decir si Diego va a estar o no en la lista final de la Copa América, porque se depende de eso para saber si es que lo vas a poder llevar o no a París. Sí, todos sabemos que depende, no hay necesidad que te digan, si juega la Copa América automáticamente ya no pueden jugar con nosotros. Está así, pero lo que yo digo es que la Copa América él va a jugar con muy poco entrenamiento, ¿verdad? No, según Tata que todavía no está entrenando y ya está llegando la Copa y él va a estar con pocas, no va a estar al 100, dijo, a lo mejor no está al 100. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa. O sea, vos también vas a esperar como todos nosotros la lista de Garnero para saber si contás con él o no. Sí, yo creo que Garnero no le va a convocar si no está al 100. Estarán hablando con Tata, siempre ellos hablan mucho, con Tata se comunica mucho y Tata está trabajando mucho también a favor nuestro para ver si con la selección, sea con mayores o menores, siempre está Tata disponible para ayudar a la selección. Profesor, ¿y vos no solés hablar con Garnero? Sí, estuvimos hablando, pero ahora no nos podemos encontrar porque estamos... Y no le decía ahí, Garnero, Dani, dame a Gómez. No, él, si él necesita, yo creo que prioridad es la mayor. Nosotros vamos a trabajar para ponerle bien al jugador y de ahí se va a la selección mayor, que bueno, aplaudimos todo. Pero ellos tienen la prioridad, van a tener siempre la mayor. ¿Qué sensación te genera esto de que no hay respuesta positiva en cuanto para atraer los jugadores y potenciar tu plantel, profesor? No, es que yo a los clubes les estoy dudando mucho de los clubes, porque yo soy un equipo donde tengo 2 jugadores y pueden irse a la selección a una olimpiada, yo le envío porque ahí yo voy a saber dónde está mi jugador, qué cotización tiene, porque ahí se va a cotizar siempre. Una olimpiada cotiza mucho. Entonces ahí voy a saber si es rentable o no es rentable mi jugador, pienso yo. Entonces yo eso por eso me extraña mucho que no quieran prestar, porque ahí se cotiza mucho el jugador, enseguida le van a cotizar y ellos van a también saber exactamente qué jugador están teniendo, un jugador cotizado, un jugador ya devaluado. Ahí le van a marcar, enseguida se va a marcar qué clase de jugador está teniendo ahora ese club. Profe, ¿cuál es la intención que tenés para el lunes? ¿Cuántos jugadores vas a tener? ¿Tenés esta base para empezar a trabajar otra vez, la base que jugó contra Argentina los 2 amistosos? Y todos los que estaban ahora llevamos 22 gente. Y cuatro son los que no fueron campeones. Pero estaban casi todos los campeones. Y mientras se puede contar con todos ellos, vamos a seguir contando. Y después vamos a ir viendo también. Ellos van a estar conscientes que en un momento dado, si viene gente de afuera, va a ser un sacrificio que tienen que hacer ellos también. Yo
voy a tratar de ser lo más justo posible con todos. Antes de Francia, ¿no habrá otro amistoso, profe? No creo porque ya estamos, esta semana que viene empezamos a trabajar y ya después estamos viajando los últimos días, algo del 30 o el 1, para jugar el 4 con Francia. Exacto. Profe, ¿a vos te gusta Roberto Gatito Fernández, el arquero de Botafogo? Todos son excelentes jugadores los que están, por eso está afuera. Todos están, pero tenemos, en la lista hay como 80, 50, en el 84 que pasamos, hay como 28 mayores. Entonces vamos a elegir de ahí entre portero, defensa, lateral. No podemos sacar nombre, dejar y después no llevarlo porque es manosear gente. Claro, pero ¿te gustaría tener un arquero de experiencia en ese puesto? Lo tenemos. Ángel es un jugador, él demostró con creces que es un arquero. Lastimosamente no tuvo mucha actividad en Libertad, entonces perdió un poquito ese ritmo de competencia pero ellos no tienen la culpa, los jugadores no tienen la culpa, lo que hayan estado un poquito mal físicamente porque le faltó ritmo de competencia. Bueno, profe, le agradecemos mucho este tiempo y esperemos que sigan los preparativos de buena forma, ir mejorando, tener tiempo de trabajo para llegar en buena forma para los Juegos Olímpicos y lo que va a ser ese debut ante Japón. Sí, así es, vamos a trabajar juntos ya. Trabajo específico, enseguida captan ellos. Muy bien. Estamos muy contentos con ellos. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. El profe Carlos Jara Zaguer, técnico de la selección Sub-23 que va a los Juegos Olímpicos. Muchas cosas que fue diciendo y... No se puede ignorar, Fabio, que el marco de la entrevista era pesimista. Mira que cuando le planteé acá a Ariel la vez pasada me dijo, si vos sos Zapá, ¿cómo le vas a dar a Fabricio? Y mira que estuvo a punto de decir, bueno, si hasta los locales me van a poner, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Cerremos nomás esto y vamos a darle el cupo nomás a otra. O sea, los de Brasil se mueren por ir, porque nosotros le eliminamos a Brasil, ¿verdad? Pero creo que es un marco pesimista, ¿verdad? Pero realista por un lado, y fíjate cuando coloca el ejemplo de Argentina. No sé si se refirió a Zenón o a otro volante, pero cuando dice, el volante de ellos tenía 1600 minutos y el volante nuestro que más jugó en primera, que era Wilder, que no es titular en su equipo, tenía 400. O sea, le cuadruplicaba en lo que es ritmo de competencia. O sea, por un lado eso, por otro lado la negativa de los equipos que ni siquiera son comodines. El caso de Diego González de Lazio, Hugo Cuenca de Milan. Yo creo que Leguizamón, si sigue con este ritmo, más allá de la buena relación de Pablo Rosso con Ortigosa, le va a decir que no. Porque si ni siquiera le prestaste, aunque para que haga grupo, ahora mediodía. Porque él es el que ustedes dijeron que hasta se hizo un tatuaje, ¿verdad? Sí. Con lo del título. Y él no va a los Juegos, perdón, él no va a la Copa América. Leguizamón. No. ¿Verdad? O sea, él no está en la lista, entonces... Pero, o sea, es que estuvo a punto. Espero que sea algo que tiene que ver, porque alguna vez ya cuando hablamos con Pablo Rosso, él dijo que había hablado con Ortigo y se le dijo, no te preocupes, profe, que si Leguizamón no va a la Copa América, yo te presto, yo te doy el jugador. Bueno. Para los ¿Hubo eso? Esperemos que, sí, había dicho Pablo Rosso en su momento eso. Entonces perfecto. Ojalá que sea eso en el sentido de decir, no, ahora te niego todo lo que... Claro, porque había un partido oficial de Copa Argentina. Esperemos que sea así, ¿verdad? Pero Pablo Rosso había dicho que había buena relación con Ortigo. Porque él fue titular y él fue clave. Y porque justamente Cerro y Libertad tienen playoff de la Sudamericana. Y si Cerro le dice todo bien con Alan Núñez, Víctor Cabaña, Wilder Viera, Ronaldo de Jesús, pero Fabricio no. Porque voy a hacer la gran de los europeos y de los Copa América, sí, pero otros no. Y ahí, mira que el propio Jara Zaguer lo citó a Fabricio. Que le va a esperar, porque claro, jugadores como Diego Gómez o Fabricio Peralta los tuvo durante un mes en Venezuela y realmente explotaron allá. Y en el caso de Peralta, o sea, Peralta jugó mucho mejor en la selección que en Cerro.
Gran parte de lo que él es en Cerro ahora le debe a la selección sub-23. Pero si después dicen, no, pues yo tengo Atlético Paranaense, Libertad también tiene su playoff contra la Católica de Ecuador. Mira, justo ahora está creciendo el Lescano Claro, no fue titular contigo, profe. Pero si Justo te iba a decir, a lo mejor Libertad con Ángel González no hay inconveniente, con Marcelo Fernández que está jugando de vuelta, capaz no tampoco. Pero justo nombraste el nombre que le puede dar una mano a ese equipo en la media cancha para los playoffs, que es Lescano, ¿verdad? No, pero y entonces, si Cerro Libertad le puede entrar, ya va a decir. Bueno, ¿qué hay que llevar ahí en ese caso? Y después está, que es una realidad, ¿verdad? Más allá de lo que la gente pueda percibir, o sea, no hay una relación tan fluida. Por eso más allá de que nos toca en el rol de preguntar a Fabio, porque vos le hiciste una repregunta a lo que le había planteado. Sí. Y después Ariel ya le quiso entrar por el lado de más de confianza que no hay. Era el tema de Dani. No hay. No hablaste. No. Porque estamos hablando de algo que tiene una respuesta muy simple. Sí o no nomás. Y lo que es fundamental para uno, para el otro es un complemento en este momento. Y mira que recién cuando analizábamos lo de la selección, el puesto de Diego Gómez no tiene dueño. Porque en una situación normal, el mediocampo de Paraguay es Cubas, Villasante y Gómez. Lo que pasa es que a diferencia de la selección sub-23, sí tenés otros nombres que no estuvieron a la altura. Matías Rojas, Cacu mismo, otro que no fue probado, Richard Sánchez. Están otros jugadores, mientras que en la selección sub-23 es muy grande. Es abismal la diferencia entre el titular y el suplente. Para entender lo que significa en la realidad de una nota que termina siendo también una fotografía. Un técnico resignado. ¿Qué tema, verdad? O sea, la mayor nos genera mal humor por lo que muestran en cancha. Y la sub-23, que fue el gran caballito de batalla de la mismísima APF, porque hasta todos los políticos de la APF se colgaron de la medalla de oro del preolímpico. Ahora como que sí, pero vos sos segundón. Te iba a decir otra palabra inclusive más fuerte, ¿verdad? Pero es lo que hay. Tercera línea. Es lo que hay y después si le va bien a Paraguay van a salir todito en la foto, ¿verdad? Pero es como que todos los cartuchos de la Copa América y los protagonistas de la Copa América te dicen, no, esto es mirando el combo de eliminatorias. Y ahí en medio... Yo por eso le pregunté, traté de ser diplomáticamente, ¿y qué sensación te genera? Porque justamente, puedo estar equivocado, pero es lo que yo medio percibo también, que me da la sensación que no es que se está agotando o extremando todos los esfuerzos para, dirigencialmente hablando, para que el operativo llegue a un... Pero se hace, por lo que dijo el profe, se estaba haciendo. Ahora, imagínate, un jugador, por ejemplo, que todavía ni no debutó en el Milan, ¿verdad? Cuenca. Que podría ser una alternativa, ya que todavía no juega en primera. Bueno, andate, vamos a ver cómo te desempeñas en los Juegos Olímpicos. Le dice no. Diego González le digo no. Entonces se hacen los trámites, pero al no ser fecha FIFA es muy difícil. Pero yo entiendo lo que apunta Ariel, en el sentido que, espera, hablando mal y pronto, vos te colgaste de mi logro, dame algo también. Sí. Conseguime ese permiso, que yo entiendo es lo más dificultoso y tenés toda la de perder, pero yo voy nomás a la resignación. Después, hasta por una cuestión política, el propio Jara Zaguer va a salir y decir, no, yo, el apoyo fue total, yo sé que hicieron todos los trámites, metimos 85 jugadores, se habló largo y tendido el tema de la omisión de Aguayo, y todo lo que quieras, pero es como que no hay una relación, ni siquiera te iba a decir igualitaria porque no hay, pero de decir, bueno, si yo te di 10, dame 6, 7, ¿verdad? Y hasta ahora la cosecha es 1 o 2 para entender. Hasta ahora el único que consiguió el permiso es Enzo, que él todavía no es jugador de primera de la Premier, pero como bien marcaba Fabio, están los jugadores del calcio que no consiguieron eso. Y en ese contexto creo que cuando le planteé lo de Cerro y eventualmente Libertad, dijo no. Ya vengo lo medio, no te digo, ¿sabes qué? Bajoneado.
Porque él por lo menos habrá tenido la ilusión, porque don Carlos es de los que se ilusionan y transmiten esa ilusión también a los grupos. Y cuando se le dijo, mira que hay una posibilidad que Cerro, ¿verdad? Por lo de Fabricio, y ahí dijo, no, espera, si los locales van a hacer, tú a punto de decir, vamos a cerrar nomás esto, ¿quién se quiere ir a París? Porque acaso la casi, no puede, casi dijo, no va a ser el acaso colmo. Garrison y Estuvo a punto de compañía. decir. Yo le pregunté si iba a ser el colmo. Si algo interesa, Ah. por ejemplo, no puede decir Garrison eso. Daniel, sí, no va a llegar bien Diego Gómez. No podemos hacer Es que no negociar esto y si interesa, porque si no, vos lo escuchás yo, no, acá la prioridad es la selección mayor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es el sub-23 entonces? Pero a ver, yo entiendo, Ariel, eso lo dijeron desde el vamos, yo no voy a criticar una incoherencia de eso, pero apareció la lesión. O sea, la lesión para el olímpico, para el equipo olímpico, es casi una puerta que se abrió de la nada. Claro, y por eso. Y allí donde, o sea, vos sabés que contra Colombia Diego no va a llegar bien. Lo dijo el propio. Cuidan y no va a llegar bien ni en los dos partidos, los otros partidos. Claro, o sea, la certeza es que para el partido contra Colombia no llega bien, según los que están en Miami. Y ahí uno dice, igual lo vas a llevar. Y ahí Es fue- para que, o sea, es para que le ganemos a Brasil y luego ganarle a Costa Rica. Porque después uno dice, no, pero Garnero lo quiere tener esos 15, 20 días en Estados Unidos, porque no lo ha tenido durante la primera mitad del operativo, que es esta, con los 3 amistosos, con el encierro en Upané, el viaje a Lima,